Muy buenas, amados hermanos. Mi tema se trata sobre la porción bíblica que está en Juan 7, del 25 al 36, y tiene como título, tiene dos títulos, dos partes, no está dividido en dos partes. El primer título dice, ¿es este el Cristo?, que está desde el versículo 25 al 31, y en la otra parte aquí dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús, que está desde el versículo 32 al 36. Bueno, entonces estaremos analizando rápidamente, brevemente, sobre esta porción bíblica para demostrar a través de nuestro argumento de que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios. Amén. El silencio de los gobernantes y los comentarios de la gente. El Señor continuó acudiendo al templo y enseñando a las personas que le buscaban. Entre ellos habría algunos que tenían auténtica hambre y sed de justicia, mientras que otros serían simplemente curiosos. En cualquier caso, aunque todos estaban hablando sobre la persona de Jesús, ninguno lo hacía abiertamente por miedo a los judíos, porque aunque las autoridades lo negaran, muchos sabían que estaban buscando a Jesús para matarle. Eso lo podemos ver en Juan 7:20. Y en esas circunstancias, identificarse públicamente con él era muy peligroso. Pero el hecho de que los gobernantes no hubieran intervenido todavía para impedir a Jesús enseñar en el templo, llevó a que algunos empezaran a comentar este hecho con extrañeza, donde surgieron las preguntas. ¿No es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Eso lo vemos en los primeros versículos, ¿no? Desde el 25 al 27. A nosotros también nos sorprende que aunque las autoridades procuraran matarlo, sin embargo no estaban haciendo nada para ello, ni siquiera para impedirle hablar en el mismo templo donde ellos tenían toda la autoridad y también los medios para impedirlo. Como luego veremos, la autoridad con la que el Señor enseñaba producía tal efecto en quienes le escuchaban que ni aun los mismos alguaciles enviados a prenderle se atrevieron a hacerlo. No olvidemos que por encima de cualquier plan humano estaba el hecho de que todavía no había llegado su hora. Eso lo vemos en Juan 7:30. Bueno, y en la siguiente ayuda visual tenemos un significado sobre las alguaciles. Ustedes pueden leerlo y mientras yo les sigo haciendo el análisis, pueden para tener una mejor referencia de quiénes eran. Bueno, entonces yo sigo con el análisis. Dice, pero el fracaso de las autoridades para detener a Jesús estaba dando lugar a que muchos hicieran comentarios de los que no sabemos con seguridad cuál era su intención. Algunos se preguntaban, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Eso lo podemos ver en el versículo 27. La forma en que hicieron la pregunta sugiere en el griego una respuesta negativa. Así que es probable que no debamos ver aquí una duda genuina, sino más bien una ironía maliciosa, con la que quizá querían provocar una reacción entre los gobernantes, que hasta ese momento habían mostrado una pasividad inexplicable para muchos. Y si este era su objetivo, hay que decir que lo consiguieron, porque vemos cómo poco después los líderes, irritados por estos comentarios, trataron de arrestar a Jesús. Los principales sacerdotes y los fariseos que enviaron alguaciles para que le prendiesen. Eso lo vemos en Juan 7:32. Pero también pudiera ser que otros se hicieran esa pregunta, porque aunque estaban maravillados con la persona de Jesús, sin embargo no estaban dispuestos a identificarse con él, si eso suponía estar en conflicto con los principales sacerdotes y los fariseos. Ellos sabían de qué eran capaces, así que hasta que las autoridades emitieran un veredicto favorable acerca de Jesús, no creerían en él. Y por lo que sabemos que ocurrió entonces, y que tantas veces hemos visto repetirse en nuestros días, no sería de extrañar que también hubiera algo de esto detrás de la pregunta. Sobre esto hay que decir que aunque es verdad que la Biblia nos enseña que debemos obedecer a las autoridades, eso no incluye aquellas cosas que impliquen desobedecer a Dios. En aquel momento se había llegado a la coyuntura de que cualquiera que quisiera creer en Cristo tendría que enfrentarse con los gobernantes judíos. Y esto siguió siendo así aún después de que el Señor fuera crucificado y después resucitado. Es interesante notar lo que los apóstoles dijeron al Sanedrín cuando les ordenaron que no hablasen
ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto lo vemos en Hechos 5:29. Ellos respondieron, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero como estamos viendo, no todas las personas estaban dispuestas a tomar este tipo de actitud valiente y atrevida. Parece que entre los judíos que escuchaban a Jesús había muchos que por cobardía preferían acomodarse a lo que dijeran sus gobernantes. Esta actitud es muy peligrosa porque la Escritura dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso está en Apocalipsis 21:8. Cuando se trata de dar una respuesta a la cuestión vital de quién es Jesús, cada persona es responsable directamente delante de Dios. Esta responsabilidad nunca puede ser compartida, aunque no cabe duda de que aquellos que han sido puestos como maestros espirituales del pueblo tienen también una gran responsabilidad si con lo que enseñan o con sus actitudes apartan a las personas de Cristo. Y como conclusión tenemos que por último observemos que estos judíos, fariseos, estaban despreciando al mismo Hijo de Dios y se burlaban de él diciendo que se iría a los dispersos entre los griegos. Ese es el último versículo. Dice, un lugar a donde ellos no querían ir. Así que en su arrogancia no solo despreciaban al Señor, sino que también a los judíos que vivían entre los griegos. Y fue precisamente a ellos hacia donde se dirigió la extensión del Evangelio una vez que el Señor resucitó. Tal fue así que el Nuevo Testamento se escribió en griego, sin saberlo, y en buena medida debido a su rechazo. Ellos anunciaron el curso que el cristianismo iba a tomar en las siguientes generaciones. Y bueno, como podemos ver que aquellas personas que cierran su corazón a no conocer de Jesús, se cierran a la posibilidad de tener la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, a través de este argumento hemos visto, amados hermanos, la importancia de tener un corazón abierto a las cosas de Dios y mucho más de tenerlo abierto para Cristo, porque solamente a través de Él podemos hallar salvación. Y ese es nuestro argumento y bueno, espero que les haya gustado. Amén.